Hola amigos, en este vídeo vamos a tratar el tema de los ficheros, de los datos, las tablas, lo que se almacena dentro de nuestras bases de datos, que son en el fondo ficheros, pero están almacenados dentro de la base de datos y tienen una estructura lógica. Entonces para ello vamos a verlos. Todos los datos, nuestras tablas son tablas que corresponden, pues por ejemplo, al tema de proveedores, al tema de artículos, al tema de pedidos, al tema de clientes, pero todos ellos están dentro de el análisis, están asociados a un análisis que están dentro de nuestro proyecto, y ahí es donde vamos a definir todos los campos y todos los ficheros. Entonces para ello, pues bueno, podemos hablar de que WinDep utiliza archivos de datos asociados a un análisis, es decir, todos los archivos de datos estarán dentro de nuestro análisis. Los archivos que pertenecen a nuestra base de datos y que tienen una estructura dentro de la base de datos. Luego veremos cómo hay archivos aparte que se pueden incluir en nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando hemos hecho el generador de nombres, hemos visto cómo hemos podido acceder a un fichero externo a nuestro análisis, un fichero del tipo Excel, que también hay posibilidades. El análisis, donde están todos los ficheros que utilizamos en nuestro proyecto, los ficheros de nuestra base de datos, se utiliza para describir totalmente la estructura de datos, tanto los archivos de datos, los elementos, etcétera. Los archivos de datos tienen una serie de campos y luego dentro de estos campos son de un tipo o de otro, son de tipo clave o tipo string. Si es tipo clave puede ser de tipo entero, puede ser string, etcétera, pero toda esa información se define dentro de nuestro análisis. El editor de análisis permite crear un análisis muy fácilmente y muy rápidamente asociado a nuestro proyecto. Bueno, básicamente el análisis corresponde a lo que se llama en SQL el LDM o el modelo de datos lógicos. Es la estructura que tiene el fichero dentro de nuestra base de datos. Describe toda la organización de los datos. Los datos se agrupan por archivos de datos, y cada archivo de datos contiene varios datos, varias líneas, que son llamadas a su vez registros. Bien, cuando describimos en el análisis el archivo de datos, puede estar relacionado a un tipo de archivo, que puede estar dentro de una base de datos tipo HFSQL, las de WinDep, tanto sea clásica como cliente-servidor, o una base de datos MySQL, o una base de datos SQLite, o una base de datos de Access o SQL Server. Hay muchas bases de datos que, bueno, ya hemos visto que WinDep nos permite acceder a ellas. Los ficheros dentro del análisis nuestro, donde definimos el modelo de datos lógicos, están asociados a unos ficheros que teóricamente son físicos dentro de nuestro disco. Realmente también hay una estructura lógica dentro de nuestro disco duro, pero bueno, si le hacemos un dir o accedemos a la carpeta, veríamos un tipo de ficheros que para el tema de datos HFSQL clásico o cliente servidor, los datos corresponderían a ficheros de tipo FIC, *.fic. Bueno, y aquí estarían todos los datos que tienen longitud fija. Por ejemplo, un dato INT, tanto sea de 4 como de 8 bits, una string de 50, un tipo date, etcétera. Son los datos de longitud fija. Tenemos también las keys, que aún estando también dentro del fichero FIC, tiene un fichero aparte, especial para las keys, que son los ficheros *.ndx, que básicamente tiene un árbol de todas nuestras claves, que permiten hacer búsquedas dentro de la clave que hayamos designado muy rápidamente.
Hay otro tipo de claves que son las key full text, que son ficheros de índices full text que permiten hacer búsquedas de texto entero. Por último, los campos memos o los campos de longitud variable son los ficheros de datos *.mmo, y estos ficheros tienen todos los campos que la longitud no está definida, es decir, que puede ir variando, con lo cual hay aquí dentro, pues, por ejemplo, muy típico el campo de tipo texto de longitud variable con un máximo de 250 caracteres. Pues bueno, si el máximo puede ser 250 caracteres, pero hay muchos registros que puede ser que tengan 2, 3 o 4 caracteres, no vale la pena almacenar 250 caracteres cuando la mayoría de veces van a estar vacíos. Esos 230 o 240 bits van a estar vacíos. Entonces, por eso esos campos de longitud variable se almacenan en ficheros tipo MMO, que los trata de otra forma que a los tipo *.fic, FIC. Bien, dentro de lo que es el análisis del fichero, los campos a los que vamos a poder acceder, a los que podemos definir, que los tenemos aquí definidos, nos vamos a centrar en los campos de tipo texto, para todo lo que son tipo string, los campos numéricos, para lo que son datos numéricos, pero diferenciando los datos numéricos que pertenecen a tipo moneda, es decir, los campos que son de tipo importe, tipo la cantidad de IVA, el importe del IVA, el importe de regalo de equivalencia, el importe del impuesto, el importe total, etcétera, los vamos a poner de tipo currency. Luego tendremos por otro lado los campos de tipo date, que son un campo de datos que mantienen la fecha, y vamos a hacer un salto y vamos a irnos aquí a los campos de tipo automatic ID. Estos van a ser los 5 campos que vamos a utilizar más habitualmente: el ID, el texto, el numérico, el currency y el date. Luego ya tenemos otros campos, por ejemplo el tipo binario para almacenar imágenes, el tipo de claves compuestas, el tipo de checkbox. Pero bueno, todos esos campos los vamos a ver más adelante, y lo único que vamos a hacer una pequeña intervención en el tipo timestamp, que nos permite almacenar la hora, la fecha y hora de creación del registro, y también la fecha y hora de la última modificación de ese registro. Esto nos permite llevar un pequeño diario y saber qué ha pasado con los registros de la base de datos. Así nos vamos a centrar primero en los 5 mayores campos más comunes que vamos a utilizar, y luego vamos a tener en cuenta el timestamp si queremos aplicarlo en algún otro. Por convención, lo que siempre vamos a utilizar nosotros va a ser un ID, que va a ser el ID del registro. En cada tabla va a haber un campo ID que va a ser de tipo automatic ID, que va a ser o de 4 o 8 bits. Es un entero de 4 o 8 bits. Vamos a hacerlo ahora mismo de 4 bits, aunque los 8 bits se utilizan en caso de que hagamos replicaciones de la base de datos en otra base de datos, por ejemplo en la nube o en otra sede. Este campo ID tiene que ser clave, y encima debe ser clave única. Este es muy importante. Todas las tablas tenemos que ponerle un ID. Aunque pensemos que no lo vamos a utilizar, es aconsejable ponerle el ID. Luego, en todas las tablas, habitualmente, esto por convención, esto es una cosa que yo generalmente hago, pongo un código que es de tipo
no es obligado, pero sí de tipo test de string de n caracteres. Por ejemplo, si es un código de artículo, pues ponemos 10 caracteres, y si es un código de un albarán, pues ponemos, por ejemplo, 8 caracteres, o podemos decir también 10 en la factura, y con la posibilidad de que sea key y que pueda mantener duplicados. Esto lo veremos más adelante, la opción está del código. El tercer campo que habitualmente vamos a utilizar es el campo fecha, de tipo date. Este ya almacena la información en 8 bits, que puede mantener tanto la fecha como la hora. El campo nombre, que va a ser el nombre del registro. En el caso del cliente está muy claro, un cliente, pues el nombre del cliente. En el caso del proveedor también. Va a ser de tipo string por 50 caracteres, 40, 30, según veamos el tamaño de que queremos colocar. Si por ejemplo es el nombre de familia, pues puede ser 30 caracteres. Si es el nombre del grupo, 30 caracteres. Si es la ubicación, el nombre de la ubicación dentro de nuestro almacén, que podemos tener definido por zonas, por la zona A, zona B, zona C, pero a lo mejor con 15 caracteres es suficiente. A veces colocar más o menos caracteres, dependiendo qué ficheros, no trae tanta trascendencia como en otros ficheros. Es decir, un fichero de zonas, pues bueno, pues si en nuestro almacén está dividido en 100 zonas, o en 50, o en 10, es lo mismo que el nombre tenga 30 caracteres para esas 100 zonas que 50. Realmente a nivel del fichero no se va a notar, a nivel del tamaño. Hay otra puntualización con el campo nombre, y es que en el tema de algunas tablas donde el apelativo o el nombre del campo, valga la redundancia, sería más bien descripción, pues si utilizamos nombre también como la descripción, como el sinónimo de descripción, podemos decir el artículo nombre, y va a ser más intuitivo de cara a luego buscar o saber qué es lo que estamos a dónde tenemos que llegar, a qué es lo que estamos intentando hacer. Vamos a utilizar nombre como apelativo también de descripción. Hay otro campo que también va a ser bastante importante, que es el campo PathID. Este campo es el que relaciona una línea, un registro, con su padre. PathID viene del apelativo padre ID, ID del padre. Esto es todo convención, es decir, estos nombres, si a nosotros no nos acaban de convencer o no queremos cambiarlos, pues no hay ningún problema. Esto es una convención que nosotros, o sea que yo en este caso, aconsejo. Es decir, el nombre, pues si a alguien le gusta poner descripción, pues que ponga descripción, es lo mismo. Si en vez de PathID le gusta poner padre ID, pues padre ID. Luego tenemos otro campo, que generalmente es cuando un registro hace referencia a otro registro de otra tabla de nuestra base de datos a través del ID de esa segunda tabla. Pues generalmente lo nombramos como el nombre de referencia, su guión ID. Y esto va a ser la referencia de esa tabla, de ese registro, a su otra tabla. Por ejemplo, en el caso de albaranes o de facturas, podríamos tener que en la tabla de facturas tendríamos los campos que tuviésemos, y en uno de ellos tendríamos cliente, su guión ID, que me haría referencia al ID del cliente de la tabla de clientes. Por otro lado tenemos dos campos de los que hemos hablado antes, del timestamp, que generalmente podemos crearlo en ficheros que son de utilización habitual. Es decir, por ejemplo, el fichero de familias no es un fichero que habitualmente vamos a modificar, con lo cual no va a ser de utilización habitual, simplemente a nivel de consulta.
Pero el fichero de facturas, el fichero de artículos, el fichero de clientes, pues sí que va a interesar saber cuándo se ha creado ese registro, el registro de ese cliente o esa factura, y cuándo ha sido modificada, en qué última modificación se ha modificado, qué fecha se ha modificado u hora se ha modificado esa factura. Bien, pues ahora vamos a verlo de forma rápida sobre WinDev. Aquí tenemos un análisis. Vamos a crear una nueva base de datos, una tabla, New Data File. Creamos la descripción del fichero. En este caso vamos a crear proveedores maestro 1. Un registro que representa un proveedor. Ya hemos hablado de los 8 bits para el identificador automático. Vamos a colocar 4. En estas primeros vídeos vamos a utilizar 4. En algún momento a lo mejor saltamos a 8. Bien. Y aquí vamos a decirle que es de tipo HFSQL Classic. Decimos Next. Y creamos. Hemos dicho, siempre vamos a utilizar un campo ID. Podríamos dejar el nombre que WinDev nos propone, pero habitualmente yo lo cambio a ID. Es el identificador de tipo Automatic ID y muy importante, es tipo único y ascendente. Puede ser descendente, pero habitualmente lo dejamos como ascendente, pero sí que es muy importante que sea de tipo único, unique. Bien, ¿qué es lo que vamos a exponer? Segundo campo. Habíamos hablado del campo código. Pues código. Este es el código para proveedores. Con 10 caracteres será suficiente. Vamos a utilizar otro campo que es el nombre. Tipo texto, 50 caracteres. Bien, no vamos a colocar la fecha porque no vamos a querer poner aquí en el proveedor, pero vamos a querer poner por la dirección. $50 caracteres, está bien. Vamos a poner la población, 30 caracteres. El código postal, $5 caracteres. Vemos como aquí a la derecha está indicando que es tipo string, que no es key y que permitimos los null. La provincia, a ponerle 30 caracteres también. Bueno, y si quisiésemos los campos esos de los que hemos hablado, del TS creación, tipo timestamp, y queremos que mantenga la creación. Hay diferentes apelativos que podríamos decirle que lo cree y que en vez de mantener el tiempo local, el tiempo de donde estamos, donde nos encontramos, que lo haga en UTC. Esto para el caso de sedes distantes o en países o el mismo país que tiene diferentes usos horarios, pues es importante. Vamos a crear otro campo que es el tsmodif, base de timestamp, y se va a poner con la última modificación. Estos campos realmente nosotros no tenemos que hacer nada con ellos excepto consultarlos. Es decir, nosotros no vamos a tener que preocuparnos de introducir la información cuando ha sido creado el campo o cuando ha sido modificado. Eso lo va a hacer WinDev, el sistema de WinDev, automáticamente. Me va a crear el registro cuando yo le diga que lo cree, pero automáticamente va a colocar la información dentro de tscreak y a su vez
ese registro que ha sido creado en ese momento va a modificar el campo tsmodif, y posteriormente, cuando al cabo de X días modifiquemos este registro, o el mismo día a diferente hora, me va a modificar el campo tsmodif automáticamente. Bien, pues eso es como se crea una base de datos dentro de nuestro análisis. Todo el resto de bases de datos que tenemos aquí veremos en el próximo vídeo cómo se han sido creadas. Pues amigos, nos vemos en un próximo vídeo.